Ajá. ¿Cuál es el estado actual del tema de género en las universidades y en las escuelas de los Estados Unidos? Bueno, creo que desde 1970 ha habido un gran empuje para crear esos espacios formales en las instituciones de las universidades por todos los Estados Unidos. Entonces se encuentra igual cuando hubo el movimiento de los derechos civiles para tener programas que trataban los temas de la etnia, de la raza, se encuentran programas específicos para los estudios de la mujer. Entonces creo que hay un espacio concreto en todas las universidades sobre la mujer y el género, pero a la misma vez son discusiones que se tratan al margen y no se encuentra verdaderamente una síntesis en la educación o digamos en la pedagogía crítica con el tema de la mujer o los estudios de género. Retomando con Peter, tú que estás en las entrañas del monstruo y que te has dedicado a estudiar el tema de la educación en los Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo en el sistema educativo norteamericano? What's happening in North American education? Well, North American education is a very interesting place right now because we have a very vampire-like neoliberal capitalism, and an approach to education that reflects this neoliberal capitalism. Bueno, la educación es muy interesante en Norteamérica ahora porque lo que se encuentra es un sistema neoliberal de vampiro, lo cual está absorbando la educación. We have a corporate-driven pedagogy. Hay una pedagogía llevada a través de las corporaciones, where privatization now is taking over, donde la privatización se encuentra en todos lados in smothering public education. y lo cual está ahorcando la educación pública. In fact, smothering the life out of public education. Está sacando la vida a la escuela pública. We have business values of technical efficiency. Tenemos valores de las empresas sobre la eficiencia, Standardized testing, accountability, los exámenes de competencia, la contabilidad, which is an attempt to, in a fundamental way, create certain types of students for global lo que capitalism. es un intento para desarrollar cierto tipo de estudiantes para el capitalismo global, So they'll fit nicely into the military-industrial complex of the United para que States. tengan un espacio cómodo en el complejo industrial militar de los Estados Unidos. And so, schools are becoming very compatible Entonces las escuelas son compatibles with the business and military interests of the United States government, con los intereses de empresa y los intereses del ejército del gobierno de Estados Unidos, which, as we all know, is a government which is now the world's only superpower. lo cual sabemos es un gobierno que es ahora el poder más poderoso del mundo And is undertaking illegal wars, participating in war y crimes, está participando en guerras ilegales and undertaking resource wars y está involucrados en guerras sobre recursos to shore up its own interests. para sus propios intereses. And so critical pedagogy is a way of resisting Entonces la pedagogía crítica es una manera de resistir and interrupting e interrumpir mainstream education la manera dominante de la educación and pointing to alternatives y para encontrar alternativos, that are being embraced in countries such as Venezuela. lo cual se encuentra en países como Venezuela. ¿Cuáles serían los problemas fundamentales y los retos de la formación docente en los Estados Unidos hoy por hoy, visto desde la pedagogía crítica? What are the main problems about teacher education in the United States from critical pedagogy's point of view? Well, teacher education basically is a way of isolating, pedagogical practice from social transformation. Bueno, la pedagogía crítica es una manera de aislar la educación de los maestros. So teacher education in the United States very often looks at teaching practices as discrete practices in isolation from larger commitments to transforming the world in the interests of ending patriarchy and other forms of domination and oppression.
Bueno, lo que se encuentra en los Estados Unidos ahora, la formación de los maestros, que es aislada, que se niega a tratar los temas de la opresión o de buscar alternativos, por ejemplo, al patriarquismo. Now, to be fair to teacher education programs in the United States, Bueno, para ser justo con los programas educativos, formación de maestro en los Estados Unidos, a number of them have adopted a social justice agenda. varios de ellos tienen una agenda de justicia social, But those agendas are very limited. pero esas agendas son muy limitadas. They're limited to working within the constraints of global Son capitalism. limitadas en que trabajan entre el capitalismo global. They've accepted capitalism as a given, Han aceptado el capitalismo and they're very often hesitant to engage in a very strong concerted critique of capital. y frecuentemente son resistentes de tratar una crítica del capitalismo. And even more resistant to engage in a critique of U.S. Y imperialism. son hasta más resistentes de criticar el imperio de los Estados Unidos.